El 30 de abril de 1945, una bala marcó el punto final de la guerra más devastadora de la historia moderna. O al menos, eso es lo que dicen los libros de historia. Según la historia oficial, ese día, en un desesperado intento por no ser atrapado por sus enemigos, Adolf Hitler, líder supremo de la Alemania nazi, terminó con su propia vida en el interior del búnker, no sin antes ordenar a sus hombres que quemaran sus restos para que los soviéticos no pudieran exhibirlos como trofeo. Pero, ¿y si esta historia no fuera más que un mito? ¿Sabías que los informes oficiales sobre la muerte de Hitler están llenos de contradicciones? Y si el Führer realmente hubiera escapado, ¿a dónde huiría? Como de costumbre, hemos investigado en profundidad, analizando todos los hechos históricos y teorías sobre la muerte del Führer, y te aseguro que hay más dudas que certezas sobre lo que realmente sucedió. Pero antes de seguir, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Y ahora sí, comencemos. 30 de abril de 1945. En 1945, el imperio alemán de Hitler daba sus últimos estertores. Las derrotas en las batallas de Stalingrado y Kursk, donde los ejércitos nazis sufrieron horrorosas pérdidas, supusieron el inicio de una espiral en caída libre para los alemanes, que fueron perdiendo batalla tras batalla. Para el 16 de abril, el ejército soviético sitiaba la ciudad de Berlín, que resistió con fuerza hasta el 2 de mayo. Y justo un día antes de la rendición de Berlín, a las 22:20, un locutor de la radio de Hamburgo compartió las siguientes palabras con el pueblo alemán. Nuestro Führer, Adolf Hitler, ha caído esta tarde en su puesto de comando en la Cancillería del Reich, luchando hasta su último aliento en contra del bolchevismo y por Alemania. Acto seguido, le cedió la palabra a Karl Dönitz, comandante en jefe de la Armada alemana y elegido por Hitler como su sucesor, quien alimentó la fantasía de los alemanes al decir que el Führer había muerto como un héroe, luchando en primera línea y decidido a defender Berlín hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, esta versión sobre los últimos momentos del líder nazi contada a los alemanes difiere considerablemente de la que la gran mayoría de historiadores del mundo han narrado. La autopsia histórica de Adolf Hitler. Durante las últimas semanas de su vida, con su ciudad rodeada por el Ejército Rojo, formado por casi 2,5 millones de soldados, Hitler permaneció en Berlín, desde donde dirigió a sus tropas en un desesperado intento por repeler a un ejército 10 veces superior al suyo. Cuando los soviéticos lograron adentrarse en Berlín, tomando el control de varios barrios periféricos de la ciudad, Hitler, comprendiendo que no había escapatoria, tomó 2 decisiones. La primera fue casarse con su amante Eva Braun, con quien contrajo matrimonio dentro de su búnker el 28 o 29 de abril. La segunda fue terminar con su vida. Según la mayoría de los historiadores, el Führer ingirió una pastilla de cianuro antes de dispararse en la cabeza, un destino muy similar al de su nueva esposa, excepto que ella optó por prescindir del disparo. Obedientes a las órdenes de su Führer, que no quería que sus restos fueran exhibidos en un museo de Moscú, sus hombres empaparon su cuerpo con gasolina y le prendieron fuego, maniobra que funcionó de forma parcial, ya que la escasez de combustible provocó que las llamas no fueran capaces de destruir por completo los restos de Hitler. De esta manera, los hombres de Hitler reunieron los pocos restos que habían sobrevivido a las llamas y los enterraron en el agujero que había dejado la explosión de una bomba. Y así ocultaron los restos de Hitler por varios días. Una mandíbula nazi. La muerte de Hitler no tardó en desencadenar una larga serie de polémicas y teorías. El régimen nazi, que se había destacado gracias a su espectacular aparato de propaganda, tenía tal reputación que no pocas personas consideraron la posibilidad de que la muerte del Führer no fuera más que otro ardid del régimen nacionalsocialista.
Y es que casi 5 décadas después de la derrota de los nazis, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se derrumbó, cediendo su lugar a la recién nacida Federación Rusa. Pues ese mismo año, Rusia reconoció públicamente que ellos tenían algunos restos del líder nazi en su poder. Aparentemente, días después de la toma de Berlín, el Ejército Rojo encontró unos restos calcinados en los alrededores del búnker de Hitler. Entre estos restos irreconocibles se encontró una pieza crucial, una mandíbula humana. Acto seguido, partes de esta dentadura fueron enviadas a Moscú para ser sometidas a un análisis que reveló que aquellos dientes habían pertenecido a Hitler. La historia podría haber terminado aquí. Sin embargo, algo no cuadra. Si es verdad que los rusos tuvieron en su poder los restos de Hitler durante tanto tiempo, ¿por qué no dijeron nada hasta varias décadas después? Lo sorprendente es que durante muchos años los soviéticos, con Stalin a la cabeza, fueron unos de los mayores impulsores de la idea de que Hitler habría podido huir a alguna parte. Y si tenían los restos de Hitler en su poder, ¿por qué razón alimentaron la teoría de que Hitler podía haber escapado, en lugar de atribuirse la hazaña de haber eliminado al gran líder nazi? Pero es que además, durante muchos años los soviéticos se negaron a permitir que nadie realizara estudios sobre estos supuestos restos de Hitler que pudieran disipar las dudas. Y por si fuera poco, en 2009, la policía secreta rusa dijo que estos presuntos restos habían sido incinerados en 1970 y que sus cenizas fueron arrojadas a un río en la Alemania del Este en una extraña muestra de respeto hacia un enemigo tan despreciado. Pero entonces, ¿qué sucedió realmente con el cuerpo de Hitler? ¿Podría ser que los soviéticos en realidad no tuvieran ningún cuerpo y que Hitler se les escapara? Huecos en la historia. La noticia de la muerte de Hitler no se dio únicamente aquel 1 de mayo. El 3 de mayo de 1945, una emisora de radio en París afirmó haber recibido reportes donde se decía que Hitler había sido asesinado la noche del 21 de abril, luego de una discusión con sus propios generales, que superados por la presión, se hartaron de él. Y esta no fue la única versión sobre la muerte del Führer. Por ejemplo, una agencia de noticias japonesa llamada Domei informó que Hitler había muerto a causa de un ataque de artillería soviética. Pero la más sorprendente y reveladora de todas las versiones fue la dada por un ministro de Exteriores nazi, que afirmó que Hitler había fallecido varios días antes debido a una hemorragia cerebral y que había sido llevado a la capital alemana para morir como un héroe. Todo esto seguido de una afirmación llena de contundente confianza, cuando dijo: pueden estar seguros de que el cuerpo de Hitler no será descubierto. ¿A qué se refería el ministro con esta afirmación tan contundente? Por otra parte, los rusos afirmaron que cuando tomaron el búnker donde supuestamente estaba el Führer, encontraron numerosos cadáveres, pero ninguno correspondía con la apariencia de Hitler ni de Goebbels, su mano derecha y ministro de la propaganda nazi. Y lo más cercano que encontraron fueron los restos de un cocinero que miembros del servicio doméstico identificaron como Hitler, pero que finalmente fue identificado como uno de los dobles del Führer. Sin embargo, más tarde se demostró que sí estaban los cuerpos del matrimonio Goebbels y sus 6 hijos. Demasiadas contradicciones. Argentina, España o Colombia. Durante bastante tiempo, el líder supremo de la URSS, Joseph Stalin, sugirió veladamente que Hitler podría haber sobrevivido y huido con ayuda de algunos viejos aliados occidentales a países como España o Argentina. Sin embargo, la lista de países a los que el Führer pudo haber huido se ha estado ampliando con los años. En 1954, 9 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, se tomó una enigmática fotografía en el municipio colombiano de Tunja. Esta fotografía está presente en varios de los archivos de la CIA y otras agencias de inteligencia en todo el mundo. Y en ella aparece alguien cuyo parecido con Adolf Hitler despierta enormes sospechas.
Durante 30 años, Abel Basti, reconocido periodista e investigador de origen argentino, se ha dedicado en cuerpo y alma a seguir el supuesto rastro de Hitler luego de su presunta muerte. Basti es un ferviente convencido de que el Führer no solo consiguió sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, sino que también huyó a Latinoamérica, donde permaneció hasta el fin de sus días. Basti ha escrito varios libros sobre esta teoría, siendo el más reciente Las fotos de Hitler después de la guerra. La hipótesis de Basti afirma que Hitler salió de Alemania el 22 de abril de 1945 con destino a España, utilizando un avión como medio de escape. Una vez en España, el Führer partió hasta Argentina, específicamente hacia la Patagonia utilizando un submarino como medio de transporte. Basti sostiene su hipótesis en varias fuentes y testimonios presentados en su libro. Una de las más contundentes es un recorte de prensa donde el general Eisenhower, comandante supremo del bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial, afirmó el 9 de octubre de 1945, durante una visita a Holanda, que aún había razones para sospechar que Adolf Hitler seguía con vida. Esto casi 5 meses después del presunto suicidio del jerarca nazi. Esta foto en la que aparece una persona extremadamente similar a Hitler no es necesariamente una novedad. Como dijimos anteriormente, una copia de la foto forma parte de los documentos de la CIA desde al menos 1963, documentos hoy clasificados en los que, si bien no se afirma con rotundidad que se trate de Hitler, sí se considera esa posibilidad. Hoy la fotografía original está en manos de Abel Basti, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, todo se reduce a una larga investigación hasta llegar a los descendientes de la persona que aparece sentada en compañía del misterioso Führer. Se trata de Philipp Citroën. Citroën, Hitler y el príncipe Bernardo de Holanda. Citroën, de origen holandés, era un importante miembro de la inteligencia aliada, que daba apoyo a los Estados Unidos. Esto último no es un detalle menor, ya que según las investigaciones de Basti, Philipp Citroën era también un subordinado que trabajaba para el príncipe Bernardo de Holanda. Y aquí está la clave, ya que el príncipe Bernardo llegó a servir como miembro honorario de caballería de las SS e incluso el hermano menor del príncipe había declarado públicamente su apoyo al partido nazi. Por esta y otras razones, el príncipe Bernardo siempre fue acusado a lo largo de su vida de pertenecer al partido nazi, ser un ferviente admirador del Führer y compartir sus ideas. Bernardo siempre negó todas estas acusaciones, aunque una larga lista de sus amigos, familiares y conocidos nunca ocultaron su admiración por las ideas de superioridad racial de los nazis. Después de la muerte del príncipe Bernardo en 2004, para confirmación de las sospechas de muchos, se encontró entre las pertenencias del príncipe un carnet que demostraba la colaboración y afinidad del príncipe por el régimen nazi. ¿Pero qué tiene todo esto que ver con la fotografía y la huida de Hitler a Latinoamérica? Para Basti está más que claro que esta fotografía se trata de una prueba de vida. El investigador está convencido de que, aún después de su derrota, Adolf Hitler seguía siendo muy popular y que sus ideas de superioridad racial seguían teniendo adeptos entre los poderosos. El investigador sostiene que esta foto fue tomada 9 años después, con la única intención de que los posibles aliados de Hitler supieran que el Führer seguía con vida y pudieran reconocerlo, para conseguir el apoyo económico necesario. Esto explicaría por qué Hitler aparecería en compañía de Philipp Citroën, un hombre de confianza del príncipe holandés. Y además se arriesgaría no solo a tomarse una foto, sino a tomarse una en la que tenía esa apariencia por la que sería fácilmente reconocible. La principal hipótesis de Basti es que ante el imparable avance del comunismo desde el este hacia el resto de Europa y del mundo, varios de los hombres más poderosos de la época apoyaron de forma directa o indirecta a Adolf Hitler, en un intento de que el enorme poder de la Alemania nazi sirviera para frenar el avance del gigante rojo. Así que, para finales de la guerra, con Bernardo de Holanda como uno de los elementos más importantes de esta operación,
y con el apoyo económico de varios de los empresarios y políticos más poderosos del momento, se ideó un plan, una migración masiva de capital alemán que iría a parar a Occidente, especialmente a los Estados Unidos, y que se reciclaría para utilizarse como arma contra el avance del comunismo. Y por capital alemán, no nos referimos únicamente a armamentos o recursos industriales, como las grandes industrias que varios de los empresarios más poderosos de la época tenían en suelo alemán, sino sobre todo a una migración masiva de recursos humanos e intelectuales. Algo muy parecido a la Operación Paperclip, donde varios de los científicos e ingenieros más importantes del régimen nazi fueron reclutados por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Y recuerden que Philipp Citroën, que aparece en la fotografía con el supuesto Hitler, además de ser la mano derecha del príncipe Bernardo, también trabajaba para la inteligencia de Estados Unidos durante la guerra. A todo esto hay que sumar que no pocos hombres de importancia en la jerarquía del Tercer Reich terminaron sus días en Argentina. Un claro ejemplo de esto fue Wilfred von Owen, un empresario y militar que, como muchos jóvenes de la época, cayó bajo el hechizo de Adolf Hitler y sus ideas, que prometían devolver la gloria y la dignidad a Alemania tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Von Owen, con solo 19 años, se unió al partido nazi y escaló hasta convertirse en nada más y nada menos que en la mano derecha de Joseph Goebbels, ministro de propaganda y hombre de confianza del Führer. Von Owen fue entrevistado en multitud de ocasiones. Su relación con Goebbels era tan estrecha que lo seguía a todas partes y era un miembro más de la familia, de tal forma que Goebbels tenía varios cuartos en su casa para que von Owen los ocupara en caso de que tuviera que quedarse a dormir. Pues bien, von Owen también confesó que fue el asistente de Goebbels hasta el 22 de abril de 1945, cuando Goebbels le contó que él y su familia irían a resguardarse al búnker junto a Hitler y otros mandos, y le dio la orden directa de que huyera y escapara, cosa que hizo. Y durante los siguientes 6 años, von Owen vivió en la clandestinidad, hasta que se le presentó la posibilidad de huir en la primavera de 1951, cuando un argentino con nacionalidad alemana, llamado Carlos Schulz, le ofreció documentos falsos y le ayudó a huir a Argentina. Hay que tener en cuenta que inicialmente los rusos dijeron que no había rastro de la familia Goebbels en el búnker, pero más tarde dijeron que habían encontrado en las inmediaciones los cuerpos semicalcinados del matrimonio. Sus rostros eran reconocibles y tenían un disparo en la cabeza. Los cuerpos de sus 6 hijos también fueron hallados dentro del búnker en sus habitaciones, habían sido sedados y se les había suministrado una cápsula de cianuro. La madre, Magdalena Goebbels, que también era secretaria del Führer, decidió terminar con sus vidas antes de ser capturados. Después, ordenaron a los soldados que aún quedaban en el búnker que les dieran un disparo en la nuca, una muerte rápida, y que después quemaran sus cuerpos. Sobre los restos encontrados del matrimonio Goebbels hay pocas dudas. Está demostrado que murieron allí, por lo que la teoría de que escaparon con Hitler está totalmente desmontada. Otro ejemplo muy relevante fue el de Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS y organizador de la llamada logística de muerte, ya que una de sus principales responsabilidades era el traslado de la población judía hacia los campos de exterminio. Luego de la guerra, Eichmann fue detenido temporalmente, aunque no tardó en escapar y, al igual que von Owen, permaneció varios años oculto en Europa antes de encontrar una oportunidad de escapar al continente sudamericano. Durante 10 años, Eichmann se mantuvo oculto en Argentina, bajo el nombre de Ricardo Clement, hasta que fue encontrado en 1960 y extraditado a Israel, donde se le condenó a morir en la horca. ¿Y cómo pasar por alto a Joseph Mengele? El ángel de la muerte, como se conoció también a este infame doctor, antropólogo y capitán de las SS, que formó parte del personal de Auschwitz y que era el encargado de decidir quiénes eran aptos para el trabajo y quiénes debían ser enviados a morir en las cámaras de gas. También estuvo viviendo una temporada en Argentina bajo el nombre de Gregor Helmut,
además de huir a Paraguay luego de que su verdadera identidad fuera revelada, y luego a Brasil, donde acabaría muriendo. La idea de que Argentina se convirtió en una suerte de refugio nazi después de la guerra es en más de un sentido exagerada. Sin embargo, hace que la posibilidad de que Adolf Hitler haya formado parte de ellos no sea tan descabellada. Pero uno de los testimonios más sorprendentes y defendidos por Abel Basti para sustentar su teoría es el de Juan Pablo Ruppel, sobrino nieto de Hans Ruppel, comandante de una sección de las SS encargada de la seguridad personal de Hitler. Resulta que cuando Juan Pablo Ruppel tenía 15 años y vivía con su tío en Colonia Nievas, una localidad de Argentina, recibió la visita inesperada de un hombre que tenía su mismo apellido y del que no había oído hablar nunca. Se trataba del ya mencionado comandante Hans Ruppel, su tío abuelo. Esa fue la primera vez que le vio, y en esa visita fue cuando el comandante le contó que había llegado a Argentina en 1945. Y lo que me cuenta de que había venido al final de la guerra, en 1945, viajaron a la Patagonia Argentina en el mismo submarino. Schmidt, otro tío mío, Hans Ruppel, que viene a ser tío abuelo, y bueno, Hitler, Eva Braun y otras personas más que incluso nombran en las cartas que me dejó. No solo que me las contó, digamos, personalmente, sino que me lo dejó por aquí. Pero no solo eso, sino que días más tarde, el comandante, que ya tenía 71 años, le dio una carta en la que le prometió que cuando fuera mayor de edad le haría un regalo, una colección de armas que habían pertenecido al mismo Adolf Hitler. Entre ellas una muy especial, una pistola Parabellum Luger calibre 45 y número de serie 5, que tenía un valor incalculable. Lo sorprendente es que más tarde, esa pistola fue requisada por la policía en un registro en su casa junto con otra colección de armas de la Segunda Guerra Mundial. La jueza que llevaba el caso determinó que las armas debían ser devueltas a su dueño, ya que poseía todos los permisos para su tenencia legal. Todas fueron devueltas, menos una, la pistola de Hitler. El arma nunca apareció y la jueza emitió una orden de búsqueda internacional, por lo que en la actualidad sigue siendo buscada por la Interpol de todo el mundo. Esta pistola está tasada actualmente por un valor de $15 millones. ¿Qué pasó realmente con Hitler? Como comenté al principio del video, hay muchas más dudas que certezas. Por un lado, la versión oficial más reconocida por los historiadores sentencia que el Führer se suicidó en el búnker, y aunque Rusia en un principio divulgó la idea de que podría haber escapado, luego presumió durante años de haber tenido los restos de Hitler tras encontrarlos en Berlín. El caso es que se negó durante décadas a que estos restos fueran examinados, para luego decir que los restos fueron incinerados y tirados a un río en 1970. Finalmente, en 2017, los servicios de inteligencia rusos afirmaron que habían conservado algunos de los restos de la mandíbula y permitieron que dichos restos fueran enviados a Francia para su estudio, que determinó que pertenecían a Adolf Hitler. El artículo fue publicado en el European Journal of Internal Medicine y los patólogos pudieron comparar las muestras facilitadas por los rusos con las descripciones que se tenían de su dentadura. Descripciones que habían sido facilitadas por el dentista personal del Führer, Hugo Blaschke, llegando a la conclusión de que coincidían. Los expertos aseguran que Hitler, cuando murió a los 56 años, solo le quedaban unos pocos dientes y usaba una prótesis. Pero entonces, ¿y la fotografía? Pues, la imagen presuntamente tomada en Colombia 9 años después del suicidio de Hitler fue sometida a un profundo examen pericial que reveló que esta foto es verídica. Desde el papel utilizado, datado en la década de los 50, hasta el rostro del presunto Hitler, que según el experto en criminalística Enrique Prüger, la posibilidad de que se trate de algún tipo de doble queda descartada. Incluso se puede ver en su brazo derecho una marca que se corresponde con las heridas que Hitler sufrió en el atentado de 1944 y que aparecen en otras fotografías anteriores.
Ahora te toca a ti decidir. ¿Crees que Hitler se suicidó en el búnker? ¿O crees que sobrevivió y escapó?